Las siguientes palabras corren a cargo del coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Lisandro Lizama. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Señor licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional del Estado. Señor licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de Comisión Federal de Electricidad. Distinguido presidium. Señor presidente, sea usted bienvenido a la Casa de los Electricistas. Los electricistas aquí presentes, señor presidente, los saludan con respeto y le presentan el saludo afectuoso de 80,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en el país. Los trabajadores electricistas que están pendientes de todas las giras del señor presidente y que los saludan en los caminos, los saludan en las ciudades. Ahí donde está el señor presidente está un trabajador electricista. Señor presidente, reciba el saludo cordial, atento de nuestro líder máximo, del compañero Víctor Fuentes del Villar, secretario general de esta organización sindical que es orgullo de la clase trabajadora. Sea usted bienvenido, señor presidente. Dios quiera que lo proteja y que lo cuide durante mucho tiempo. Los mexicanos así querían al señor presidente, como lo es el licenciado López Obrador. Ese es el presidente de los mexicanos. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, don Lisandro. Escucharemos a continuación las palabras que expresa el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. Un saludo muy afectuoso, señor presidente, a todos los demás miembros de este presidium que han sido debidamente presentados y con especial respeto a todos los trabajadores y a los empresarios que hoy nos acompañan en este evento. Hoy es un día histórico para Yucatán en lo particular, para la península en lo general y para el sureste y sur de nuestro país. Hoy es un día en el que no lo olvidaremos, que pasará a la memoria de todos nosotros porque es el parteaguas de un gran cambio que se va a dar para el desarrollo económico y crecimiento productivo de esta región. Siempre se ha hablado del rezago de los estados del sur y del sureste de nuestro país. Al igualarse las oportunidades, también se van a igualar las condiciones y esperamos con eso tener un México más armónico, más desarrollado, más próspero y que tengan las mismas oportunidades sin importar el estado en el que haya nacido cada ciudadano. La energía es la fuerza que mueve la economía del país. La energía es un elemento indispensable no solo en la vida cotidiana, sino que es el motor de la productividad y el principal componente para el desarrollo del país. La suficiencia de gas natural y de electricidad permitirá alcanzar el potencial competitivo de esta región que cuenta con recursos naturales y una posición geográfica estratégica que puede resultar ventajosa para la atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeras en la antesala de la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es una etapa
de transformación en la que se encuentra nuestro país. Es una etapa en la que se requiere de una evolución energética donde la sostenibilidad y sustentabilidad sean ejes estratégicos para crecer en este sector que llevará a nuestra nación a lograr mayores niveles de desarrollo en todos los sectores productivos y que atraerá la inversión y será más competitiva. De los 32 estados que integran la República Mexicana, solamente 20 estados no cuentan actualmente con gas natural. De manera que en el esfuerzo que se está haciendo, como ahora se hace con el sureste, serán de las condiciones que vayan igualando las oportunidades para todas las entidades. Ninguna persona puede estar en nuestro país sin corriente eléctrica o seguir cocinando con leña si queremos alcanzar los niveles de desarrollo social y de bienestar al que anhelamos todos los mexicanos. La ONU, en la Agenda 2030, de la que México forma parte y con Canaco en lo particular se ha sumado, señala en el Objetivo de Desarrollo Sustentable ODS 7 que el acceso universal a la energía es esencial para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, tanto para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos y para aumentar el nivel de ingresos de la población. México transita por un periodo importante para tomar estos retos y convertirlos en desarrollo. Por ello, la relevancia de contar con nuevas iniciativas de generación de energía que aseguren el acceso universal a los servicios con mejores rendimientos y que se aumente el uso de las fuentes renovables. Solo con una visión incluyente de crecimiento podremos atender los problemas que nos afectan como nación en el tema energético, sin ni olvidar ningún estado, ninguna región, ninguna comunidad, ninguna persona, para que las grandes industrias, pero también las micro y pequeñas empresas, las MIPYMES, se sumen en este proyecto incluyente de nación. Creemos que las acciones a emprender deben de ser sostenibles e inclusivas, deben de ser de fortalecimiento productivo porque todos los sectores dependen de la energía para funcionar y para tener una mejor calidad de vida y mayores niveles de bienestar. Hoy, a nombre de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, reconozco el interés que tiene el Gobierno federal por las acciones que se emprenden para tener más gas natural y electricidad en todo el país, por contar con una mayor capacidad instalada para garantizar el funcionamiento de las empresas. Contar con la infraestructura necesaria en el sector energético permitirá a las empresas de la península de Yucatán ser más competitivas y a los estados del sur-sureste los mantendrá en una línea de crecimiento a la que todos aspiramos. Alcanzar los niveles de desarrollo que garanticen los niveles de bienestar que anhelamos para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Juntos construiremos el futuro. Juntos, autoridades y empresarios, trabajadores, gobierno y sociedad civil. Enhorabuena, muchas felicidades por todo esto que se está haciendo, presidente, un reconocimiento de la sociedad en general y en especial del sector empresarial. Gracias. Solicitamos hacer uso de la palabra al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, maestro Carlos Salazar Lomelí. Señor presidente, es un privilegio y un honor para la organización que represento acompañarlo en este acto. Nos sentimos además enormemente satisfechos que el licenciado Bartlett nos reciba en una de sus casas, la casa de todos los mexicanos en la Comisión Federal de Electricidad. A la Secretaria de Energía le agradecemos también el que nos permita conocer proyectos tan importantes
que transformarán a México. Y sobre todo aquí a nuestro gobernador de un estado que está muy cerca de mi corazón. Tengo 3 nietos yucatecos, así que casi me merezco el considerarme paisano de todos ustedes. Así que muchas gracias. Además, estar al lado de los trabajadores que muestran lo que el mexicano es y quiere ser, con esa fuerza, con ese entusiasmo, con ese cariño por lo que hacen, por ese interés en transformar a nuestro país, es definitivamente un día memorable y un día para recordar. Pero además recordar que a través de estos pequeños pasos estamos haciendo el México que soñamos, el México que queremos y el México al que nuestro presidente nos ha convocado. Un México de armonía, un México en donde todos consigamos lo que queremos de acuerdo a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo. Un México en donde todos nos podamos ver a las caras y veamos la alegría que hoy se siente en esta tarde, en un día tan maravilloso como el que compartimos, y que al final sintamos ese orgullo de que somos mexicanos y que cada día podamos ser un mejor mexicano en nuestro comportamiento, en nuestro respeto a los demás, pero definitivamente en ver que estamos de alguna manera haciendo que esta sociedad sea una sociedad de bienestar. Yo estoy seguro que el presidente todos los días, al llegar a la cama, eso es lo que sueña, eso es lo que lo empuja, eso es lo que lo entusiasma, y es lo que de alguna manera a todos, incluyéndonos nosotros como sector empresarial, estamos intentando hacer todos los días. Hoy, esta es una muestra de lo que le hemos llamado el plan de infraestructura. Hoy, aquí, empresarios y funcionarios públicos, patriotas, interesados en el país, juntos estamos dando este paso que sin duda para el estado de Yucatán es un brinco grande, porque como lo dice el gobernador, hoy esto marca una diferencia del Yucatán que será y del Yucatán que era, del Yucatán que va a poder crecer y desarrollarse porque tiene en sus venas esa energía para poder ser también un mejor México. Hemos demostrado y mostrado que todos los estados en los que llega el gas y se permite a la Comisión Federal ser más eficiente al lado de todos sus trabajadores, son estados que prosperan, que se desarrollan y que crecen más que cualquier otro. Esta intención de nuestro gobierno de hacer del sur y del sureste un estado con infraestructura, con capacidades y con posibilidades, hará que todos los mexicanos veamos en el sur un México creciente, un México que se lo merece y un México en el cual todos y cada uno de nosotros podamos siempre con orgullo decir que somos mexicanos y que somos de este cielo tan increíble que a todos nos protege. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, señor presidente, por permitirnos acompañar. Gracias, amigos. Escucharemos en el uso de la palabra al director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Barlet Díaz. Recibimos hoy al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien llega aquí desde Villahermosa, pasando por otros lugares como siempre, a poner en marcha un programa de Estado
un gran programa de integración nacional, que es este proyecto que empieza en el Golfo de México y nos lleva a tener eso que tanto han demandado en el sur-sureste, gas para impulsar la electricidad. Tenemos, gracias a la inteligencia, decisión y manejo de la política en todo momento, tenemos un sistema, la CFE, un sistema propio de gasoductos que nos van a permitir llevar el gas a todas las plantas de nuestra empresa y con eso tener una enorme baja en el costo de la generación de energía. Ese es un gran proyecto que ha vigilado el presidente desde la consecución del gas, desde la resolución de los problemas que tuvimos para tener gas con una tarifa adecuada, y de esa manera la CFE tiene un enorme potencial para sus plantas y para que los excedentes se distribuyan entre el país. Esta es la región que estábamos viendo con los datos económicos que más crece en México. Tiene un enorme crecimiento. Y hace un momento uno de los trabajadores que manejan esta planta le decía que tenemos todos los días miles de familias mexicanas que se vienen aquí a establecer. De manera que el programa que el presidente planteó y que está dirigiendo él en cuanto a los tiempos y su desarrollo es totalmente oportuno. Es el momento para apoyar este crecimiento excepcional de esta zona que está por encima de todas las regiones del país, con una enorme perspectiva para el futuro. De manera que nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo del presidente para haber logrado este gran proyecto nacional, este gran proyecto de integración, gracias a la conducción del presidente de la República. He tenido, señor presidente, la satisfacción de platicar con los trabajadores. Visitamos las plantas, nos reunimos, los escucho y aprendo todos los días de ellos, señor presidente. Y sé que están conscientes de que el presidente, desde años atrás, tomó la determinación de rescatar a la CFE de una declinación a la que lo estaban empujando. El presidente nos dio instrucciones desde el primer día de rescatar a la CFE. Y al rescatar a la CFE y hacerla otra vez la gran empresa social de este país, ese es un proyecto del presidente de la República. Esta empresa CFE es la más grande del país. Es la empresa que ha desarrollado este país. Es la empresa que todos los empresarios saben que han podido crecer gracias a la fuerza de la CFE. Es una empresa que desde que se instituyó en 1938 por el general Cárdenas, presidente de la República, para cubrir los vacíos en donde no había electricidad, porque había electricidad en donde había negocio, pero no había electricidad en el campo ni en las pequeñas poblaciones. Y nació esta empresa con una vocación social, sin objetivos de lucro, sino nació para servir a la población mexicana y mantener el crecimiento del país, para que no haya un mexicano que carezca de ese servicio básico, para que no haya una empresa que no tenga la posibilidad de tener la energía al mejor precio para crecer México. Eso ha sido esta empresa. Y saben los trabajadores, presidente, que López Obrador está con los trabajadores de la CFE. Siempre lo ha dicho, confía.
Y lo es porque es un líder social, porque está vinculado a los trabajadores y porque lo ha dicho siempre, esos trabajadores, los electricistas, son los mejores trabajadores del mundo. Y así ha sido. El rescate ordenado por el presidente de esta gran empresa es el rescate de ustedes, de sus familias, de su futuro. Ustedes que han construido este país empujando la electricidad, tienen en el presidente el líder que está con ustedes, que es el presidente de la República. Muchas gracias a todos. Sí lo vamos a lograr, señor presidente. Sí lo vamos a lograr. Vamos a modernizar, vamos a fortalecer, vamos a mejorar todos los días. Sí lo vamos a lograr porque ellos están convencidos de que esta es la mejor y más importante empresa del país. Muchas gracias, señor presidente. Pedimos de ustedes su atención para que a través de nuestras pantallas veamos el video Energía para Yucatán. Como parte del rescate de la Comisión Federal de Electricidad y ante la creciente demanda de energía eléctrica en la península de Yucatán, que presenta un crecimiento promedio anual del 3.9%, la CFE ha tomado las siguientes decisiones. 1. Para el periodo 2020-2024, la CFE tiene programado el desarrollo de 6 proyectos de transmisión y transformación, mediante una inversión de 4.300 millones de pesos, que representan 1.140 megavoltios de capacidad de transformación y 193 kilómetros de líneas de transmisión. 2. La CFE, a través de su filial CFE Energía, impulsa la construcción del gasoducto Cuxtal 2, que permitirá transportar gas natural de Valladolid hasta Cancún. El gasoducto Cuxtal 2, que en maya significa dar vida, consiste en la construcción de un ducto de 158 kilómetros, con una capacidad de 240 millones de pies cúbicos diarios, que estará listo en 25 meses. 3. Adicionalmente, la CFE promoverá la inversión para incrementar la capacidad de transporte de gas natural en el sistema Cuxtal-Mayacán, que abarcará desde la zona de Cactus, en el estado de Chiapas, hasta Valladolid, en el estado de Yucatán. Estas obras permitirán a la CFE aumentar la capacidad de transporte de gas natural de 240 hasta 500 millones de pies cúbicos diarios. 4. La construcción de 2 centrales eléctricas en la ciudad de Mérida y Cancún, esperando su operación en 2023 y 2024 respectivamente, y con capacidad de generación de 493 megawatts cada una, a fin de contribuir a atender la demanda eléctrica de verano, siendo la más alta que se registra anualmente. Tan solo la nueva planta en Mérida iluminará 635,000 hogares, beneficiando a 2.5 millones de usuarios y generará 1,000 empleos temporales durante su proceso de construcción. Llevar gas natural a la península no solo permitirá disminuir las emisiones a la atmósfera, sino reducir en un 74% los costos de generación, ya que la sustitución de combustibles líquidos por gas natural significará un ahorro anual de 3,000 millones de pesos. La estrategia conjunta de asegurar el suministro de gas natural a la península de Yucatán y la instalación de nuevas centrales eléctricas permitirá fortalecer de manera confiable, limpia y económica la seguridad energética en beneficio de los habitantes de la península y de México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Invitamos
al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, del banderazo de inicio de la construcción del gasoducto Custal fase 2, tramo Mérida-Yucatán, Cancún-Quintana Roo. Se da la señal y los trabajos iniciarán. Hasta la conclusión de este importante proyecto que hoy nos ha sido presentado. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Yucatán, invitados de otros estados, empresarios, servidores públicos, trabajadores. Nos da mucho gusto participar en este acto. Voy a procurar ser breve porque ya todo está dicho y bueno y breve, doblemente bueno. Se dice que en la política se necesita el pensamiento y la acción, pero en estos tiempos lo más importante es la acción. Un gran revolucionario, el general Francisco J. Múgica, decía: hechos, no palabras. Y eso es lo que se está llevando a cabo en este acto. El inicio de la construcción de un gasoducto. Desde ayer se dio el banderazo para la conexión del gasoducto del norte del país a Cactus, Reforma, Chiapas, y de ahí a la península de Yucatán, a Mérida, Valladolid y también a Cancún. Todo el gas que se necesita. Ya se tiene contratado el gas en Texas. Es lamentable que no lo estemos extrayendo en México. El gasoducto Cactus, Reforma, al norte, se construyó a principios de los 80 del siglo pasado, pensando que se podía exportar gas del sureste. Y miren lo que son las cosas. Ahora ese tubo se va a utilizar para importar gas de Texas. Desde luego que vamos a procurar extraer gas. Ahora que se está reactivando la actividad petrolera, vamos a tener más producción de petróleo crudo y de gas asociado. Pero no vamos a poder ser autosuficientes en el corto, en el mediano plazo.
porque se abandonó el sector energético. Afortunadamente, el gas que se va a importar para satisfacer la demanda, el gas de Texas, es actualmente el gas más barato del mundo. Esa es la parte buena de este negocio, subrayo, negocio público. Por eso vamos a tener gas para 20 años hacia adelante. Ya se renegociaron los contratos para la compra del gas. Había una controversia con las empresas y se llegó a un acuerdo. Se hizo una buena negociación, hubo diálogo, se evitó ir a tribunales internacionales. Nos ayudaron mucho los representantes del sector empresarial, Carlos Salazar, Antonio del Valle, otros dirigentes del sector empresarial, y desde luego fue muy importante la postura del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para lograr un buen acuerdo en beneficio de la nación. Se obtuvieron ahorros en las tarifas y esto ayuda. Teniendo ya los contratos de gas, pues lo que se está haciendo ahora es transportar el gas a donde hace falta. Y aquí, como se sabe, no había gas suficiente. Ahora se va a contar con gas para Yucatán y para Quintana Roo. Según lo que me informan, vamos a tener gas para las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad y también para las empresas, para las industrias que vengan a establecerse en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en toda la península de Yucatán. Y esto va acompañado de la construcción de 2 plantas nuevas, 2 termoeléctricas de ciclo combinado, una aquí en Mérida y otra en Cancún. Las 2 las vamos a terminar antes de que concluya nuestro gobierno. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Con eso alejamos el riesgo de apagones y con eso vamos también a mantener precios justos, razonables en la energía eléctrica, que no haya tarifas elevadas. No quiero decir algo que no pueda cumplir. Siempre he cuidado eso en mi vida pública, ser consecuente, cumplir lo que digo. Por eso procuro autolimitarme. No es el tiempo de los líderes irresponsables que llegaban a cualquier pueblo y decían
no se preocupen, les vamos a hacer el puente, pero si aquí no hay río, les vamos a hacer también el río, va a haber río también. Y luego no cumplían nada, pero sí podemos decir en lo mínimo que no va a aumentar en términos reales la tarifa de energía eléctrica durante el sexenio. Eso lo puedo garantizar. No va a haber aumento. Y una vez que tengamos estas plantas, como vamos a bajar los costos de producción, vamos a analizar con realismo la posibilidad de bajar el precio de la energía eléctrica en la península de Yucatán. Vamos a seguir desarrollando el sureste, por lo que todos sabemos, se abandonó esta importante región del país. Solo hubo crecimiento en las últimas 4 décadas en Quintana Roo, y eso solo en Cancún, en la Ribera Maya, ni siquiera en todo Quintana Roo. Y no se impulsó el desarrollo en Yucatán. Aquí sí se está creciendo en la actualidad a una tasa de 2.5% anual, es por la creatividad, el esfuerzo de los empresarios y de los trabajadores de Yucatán, porque aquí desarrollaron su industria pecuaria, sobre todo su industria avícola, la crianza de aves, de cerdos. Recordemos que Yucatán compraba cerdos en otros estados del sureste, luego se traían los cerdos desde Michoacán, y ahora Yucatán no solo es autosuficiente, sino es el que vende los cerdos a todo el sureste de México. Y eso lo hicieron los empresarios yucatecos y otras actividades que se han venido desarrollando. Desde luego, el turismo, por el gran potencial cultural de Yucatán. Pero el sureste en general se abandonó. Mientras crecía el norte del país, el Bajío, el centro, estados como Chiapas, como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, decrecieron en términos económicos. De ahí que muchos mexicanos de estos estados emigraran, no solo a Estados Unidos, sino a Quintana Roo, a Cancún, a la Riviera Maya. Allá hay mexicanos de todos los estados que llegaron a buscarse la vida, porque se abandonó el campo, se abandonaron las actividades productivas y no hubo en mucho tiempo inversión pública en beneficio del sureste. Toda la inversión pública federal iba también al centro, al Bajío, al norte. Ahora esto ya va a cambiar, ya es distinto, ya le tocó la hora, ya es el tiempo del sureste de México. Por eso vamos a impulsar el desarrollo en Yucatán y en los otros estados.
con el gas y con los proyectos que se están impulsando en el sureste, el Tren Maya, que va a ayudar mucho. Estamos hablando de una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos para esta región. Nunca en la historia del país se había invertido tanto en un proyecto para el sureste. Pero no solo es eso, estamos impulsando, les decía, la producción petrolera. ¿Saben qué llegaron a hacer en el extremo del absurdo? Que la inversión en los últimos tiempos para la explotación petrolera se destinaba al norte y a las aguas profundas, cuando el petróleo está en el sureste, está en tierra y está en las aguas someras de los litorales de Tabasco y de Campeche. ¿Qué los llevó a destinar inversión en el norte o en aguas profundas? El contratismo, buenos negocios para las empresas constructoras, perforadoras, malos negocios para la hacienda pública. Todo eso ya se terminó. Ahora estamos invirtiendo en extracción de petróleo. Afortunadamente muy bien, estamos sacando crudo, gas de nuevos campos petroleros. 14 años transcurrieron con pérdida de producción de petróleo. 14 años consecutivos se fue cayendo la producción petrolera. Dijeron que con la reforma energética íbamos a estar extrayendo para este tiempo 3 millones de barriles diarios de crudo, y nos entregaron el gobierno con 1.620.000 barriles en picada. Ya se intervino en Pemex y ya el año pasado por primera vez no cae la producción petrolera y ya iniciamos la recuperación. Ya está aumentando la producción de petróleo. Ya rescatamos, lo puedo decir, a Pemex de el fracaso de la bancarrota. Todo esto significa apoyar al sureste, y también en el sureste estamos construyendo una nueva refinería. Imagínense, no se construía una nueva refinería en México desde hace 40 años. Nos dedicamos a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas. Ahora tenemos que comprar 600.000 barriles diarios de gasolinas. Vendíamos petróleo crudo, o seguimos vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Esa era la política. Ahora vamos a buscar la autosuficiencia, que se le dé valor agregado a la materia prima, y por eso se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, para producir las gasolinas y también para que no aumente el precio de las gasolinas, y cuando tengamos ya autosuficiencia en la producción de gasolinas, bajar los precios de los combustibles. Ese es el propósito. Todo esto ayuda mucho al sureste. También el proyecto del Istmo, del comunicar al Pacífico con el Atlántico. Los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, en esta franja de nuestro territorio de 230 kilómetros, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ahí ya estamos trabajando, mejorando la vía del ferrocarril. Vamos a construir una nueva vía para un ferrocarril de carga de contenedores, y se van a ampliar los dos puertos,
el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos y en todo el corredor del Istmo se van a poner centros, parques industriales para que ahí se puedan ensamblar productos, se puedan hacer mercancías, se puedan fabricar equipos para la exportación. Todo esto también nos sirve de cortina para que los habitantes del sureste y también de Centroamérica no se vean en la necesidad de emigrar, que haya trabajo y que se queden a trabajar en sus lugares de origen. Mi sueño que quiero convertir en realidad es de que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que el que quiera irse a trabajar a Estados Unidos lo haga por gusto, no por necesidad. Ese es el sueño que vamos a convertir en realidad. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes, apoyando este proyecto. Quiero destacar la participación del gobernador Mauricio Vila, porque en efecto, eso que él contó es cierto. Desde que nos encontramos, él ya como gobernador, yo como presidente electo, me hizo el planteamiento de la necesidad del gas. Por eso es digno de reconocerse. Y como dije que no iba a hablar mucho, ya me estoy picando. Nada más me queda agradecerle a los trabajadores electricistas por su apoyo, por su respaldo. Miren, hablando en plata, porque siempre digo lo que pienso. Cuando decían que la Comisión Federal de Electricidad era una empresa de clase mundial, no era cierto. Era mentira, porque estaban destruyendo a esa empresa, apostando a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Y para ser muy claro, querían dejarle el mercado de la electricidad a los particulares. Ese era el plan que tenían. Y abandonaron a la Comisión Federal de Electricidad. De lo que no tengo duda es que siempre, no solo en ese periodo, esa pesadilla que fue el neoliberalismo, no solo en ese periodo, siempre lo que sí es de clase mundial son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y como aquí lo mencionó el licenciado ingeniero Manuel Bartlett, estoy identificado con los trabajadores y ya le di instrucciones al licenciado Bartlett que en la revisión del contrato se vea lo de la jubilación. Vamos a llegar a un acuerdo. Se va a revisar lo que se hizo mal, no por culpa de los dirigentes, sino eran las circunstancias. Se pusieron los dirigentes muy suavecitos porque les apretaban mucho. Ahora hay una relación distinta y vamos a buscar la manera de que las cosas
vuelvan a ser como eran antes de esa reforma. Con el compromiso de que van a seguir ustedes aplicándose, como lo han hecho. Porque lo que sí es que el gobernador es cierto, no solo es calor y que se quema un transformador y ahí llegan los de la luz, no, también en huracanes, 3 días, cuando mucho una semana, no hay trabajadores electricistas en el mundo que con muy poco tiempo vuelvan de nuevo a restablecer la energía eléctrica. Y hay que seguirse aplicando. Saben que conozco al SUTER. Les cuento que yo era simpatizante cuando estudiaba de la tendencia democrática de Rafael Galván, que en paz descanse. Estaría muy contento de estar aquí en esta reunión con electricistas. Cuando se buscaba democratizar el SUTER, son otros tiempos. Había una consigna entonces que recuerdo mucho: SUTER, apaga la luz. Ahora es SUTER, prende la luz. Me da mucho gusto que estén ustedes ayudando para la transformación de México y en estos proyectos que no podrían hacerse sin ustedes. Ustedes son el alma de esta transformación. Los trabajadores de México. ¡Que vivan los trabajadores electricistas! ¡Que vivan los empresarios! ¡Que vivan los gobernantes de Yucatán! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a los presentes mantenerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional. De esta manera concluye el evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando a todos pasen una excelente tarde.